En la semana pasada escuchamos la historia de Juan el Bautista que está en la cárcel. Y cuando está en la cárcel, pues tiene muchas dudas. Primero, pues, ¿cómo fue que si estaba haciendo la obra de Dios, cómo es posible que haya terminado en la cárcel? Entonces, tiene esas dudas. Y también tiene las dudas sobre Jesús, porque dice, él ha escuchado de Jesús, de sus discípulos le han contado de Jesús. Y Jesús no ha hecho lo que Juan el Bautista estaba anunciando. El hacha ya estaba a la raíz del árbol, él quemaría la paja, quemaría a los malvados. Entonces Jesús no está haciendo nada de eso. Al contrario, Jesús está comiendo con pecadores, platica con ellos, convive con ellos, sana a los enfermos, buenos y malos. Y entonces Juan, con todas estas dudas, le manda a preguntar a Jesús y le dice, ¿eres tú el que había de venir o vamos a esperar a otro? ¿Y qué le dice Jesús? Vayan a decirle a Juan cómo los ciegos ven, los sordos oyen, los mancos caminan, cómo los leprosos quedan sanos, cómo los muertos resucitan. Es decir, Jesús es el Mesías. Pero las expectativas del pueblo de Israel eran muy diferentes. Por ejemplo, el pueblo de Israel, ellos esperaban, por ejemplo, los sacerdotes del templo, los saduceos, ellos esperaban un Mesías que fuera el que ofrecía los ritos perfectos en el templo y que renovaría el templo también. Los fariseos esperaban a alguien que cumpliera la ley al pie de la letra y que también, pues, limpiara los buenos y los malos. Y luego estaban los esenios, también otro grupo religioso. Ellos pensaban como Juan el Bautista, que él vendría a destruir a los pecadores. Y luego finalmente estaban los celotas, que pensaban en un guerrero, un revolucionario, alguien que los librara del poder de los romanos. Entonces eran las expectativas del Mesías. Jesús no cumple ninguna de estas expectativas. Dios manda a alguien totalmente diferente. Y entonces ahí es cuando empiezan ellos de que por eso no aceptaron a Jesús, porque las expectativas eran muy diferentes a quien Jesús fue en realidad. Y hoy en el Evangelio escuchamos precisamente la encarnación de este Mesías. ¿Por quién viene a ser la encarnación? Nos dice el Evangelio, por María. Pues María, cuando recibe el mensaje del ángel, Dios le pregunta que si está dispuesta a ser madre de Jesús. Y ella lo medita en su corazón y luego hace una pregunta, ¿cómo sucederá esto si no estoy casada? Y le dice el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, la sombra del Altísimo te cubrirá y concebirás a un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Desde allí viene a ser por obra del Espíritu Santo. Me acuerdo que de niño yo pensaba en Dios y decía, bueno, si nosotros tuvimos principio, Dios cuando tuvo su principio, bueno, pues Dios nunca tuvo su principio, ¿verdad? Dios siempre ha sido desde siempre y para siempre. Él nunca tuvo principio, nosotros sí, pero Dios nunca tuvo un principio, siempre ha estado allí, desde siempre ha estado allí. Entonces no tiene principio y no tiene fin. Pues Dios es el que es, por eso decimos. Y pues es lo que contemplamos. Entonces Jesús siempre estuvo en el Padre, pero fue engendrado en el vientre de María. Entonces ahí es donde toma una forma humana. La segunda persona de la Trinidad toma una forma humana del cuerpo de María, solamente de María. Entonces se va formando en el vientre de María. La divinidad misma, la segunda persona de la Trinidad, se forma en el vientre de María. Y bueno, lo que nos dice el Evangelio de hoy nos cuenta esta historia de María y José. Y nos dice que José pues se puso a pensar, se dio cuenta que se acaban de casar. La manera en que se casaban es que iban ante los padres de ellos, ambos padres estaban presentes y necesitaban 2 testigos. Y luego ya venía el rabí como testigo también. Y el joven
Generalmente cuando se casaban, la jovencita tenía 13, 14 años y el joven tenía 16, 17 años. Y entonces se casaban, y la manera en que se casaban es que el joven le ponía su manto de oración, se lo ponía en la cabeza a la joven y le decía, ahora tú eres mi esposa. Y luego ella respondía, y ahora tú eres mi esposo. Y ya con eso quedaban casados. Pero no se iban a vivir juntos inmediatamente, tenían que esperarse un año por la edad, porque eran demasiado jóvenes, y también por si surgía algún problema entre las familias, pues a lo mejor tendrían que separarse, un problema grave. Entonces se juntaban, se casaban, pero hasta después de un año podían vivir juntos. Y es en este periodo que todavía no vivían juntos cuando María sale embarazada. Y entonces José, empieza a pensar y dice, pues no es mi hijo. Pero yo creo que tenemos que quitarnos esa imagen de José, de que estaba triste, deprimido, porque a lo mejor pensaba que su esposa le había sido infiel. No, eso no se aplica en José. Nos dice el Evangelio que era un hombre justo. Y José siempre, desde el principio, se preguntó, y él asumió que la obra en María era obra del Altísimo, una acción creadora de Dios. Y él siempre supo eso. Pero el problema que él tenía es, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Debo de seguir con ella o no debo de seguir con ella? Entonces es algo que no descubrió en un sueño, que no es algo que descubre en la oración. Entonces él se pone a rezar y dice, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Debo de seguir con María o no debo de seguir con María? Y vemos la respuesta que le da una revelación, tal vez tuvo una visión. Y en esa revelación se le dice que no tema tomar por esposa a María, porque el hijo que ha concebido es hijo del Altísimo. Y entonces José asume y toma esa responsabilidad de cuidar de María y cuidar del niño. Y yo creo que a veces hay que tener mucho cuidado también nosotros, ¿verdad? Porque también la tentación viene a ser siempre juzgar. Me ponía a pensar un poquito sobre María, todo lo que tuvo que pasar. ¿Por qué? Porque es como hoy en día cuando dicen, oye, pues todavía están casados y ya salió embarazada. Y entonces vienen las críticas y viene a apuntar a la otra persona y a señalar. Y en este caso lo que vemos es que es obra de Dios, no hay nada de malo, es obra del Altísimo. Pero cuando vemos humanamente, tenemos la tendencia de apuntar y juzgar cualquier situación de mal en otra persona. A veces apuntamos, señalamos, juzgamos y no sabemos lo que está detrás. A veces cuando alguien hace algo malo y se pone en las redes sociales, todas las críticas que aparecen allí, que es esto y se lo merecía, que esto y lo otro y que ojalá vaya peor y tantas cosas que escuchamos y cómo señalamos y cómo apuntamos a la otra persona. Solamente Dios puede juzgar, porque solamente Dios ve lo que está dentro del corazón humano. Nadie más ve eso. Y entonces cuando vemos a una persona, por ejemplo, un criminal, que lo llevan ya esposado y todo, y a veces decimos, qué bueno. En lugar de decir eso, deberíamos decir, pues por pura gracia de Dios yo no estoy allí, en ese lugar. Porque si a lo mejor hubiera crecido en la misma familia, o hubiera sido formado de esa manera, a lo mejor yo también hubiera hecho lo mismo, o algo peor. Esa es la manera que debemos de pensar, ponernos en el lugar de aquella persona y tener compasión. Entonces en este caso, José acepta a María como esposa, la lleva a su casa y cuida de ella. Entonces toma la responsabilidad. Y a lo mejor si era un motivo de vergüenza, porque se suponía que todavía no debería haber salido embarazada, pero José asume aquella vergüenza también con María y la toma como esposa.
Y por eso nos dice el Evangelio que era un hombre justo, porque se compadeció de ella. La obligación, lo que obligaba al Torá, la norma decía que tenía que acusarla. Si no era de él, tenía que acusarla. Y si José le hubiera acusado que ese niño no era de él, entonces a María a lo mejor hasta lo hubieran apedreado, lo hubieran matado, porque era la pena que tenían, como adulterio. Entonces, pero José asumió la responsabilidad y vemos la compasión que tuvo con María y cuidó siempre de ella. Es un gran hombre que supo decidir lo que era correcto. Y el mensaje que recibe, porque el hijo que concebirá será hijo del Altísimo. Es el nombre de Jesús, ¿verdad? Hijo del Altísimo, dice, y librará a su pueblo de sus pecados. Los sacerdotes, los fariseos, esperaban que Jesús librara al pueblo, que viniera a traer, pues no tanto a librarlo, sino que viniera a traer, a cumplir sus expectativas. Eso es lo que esperaba el mundo religioso del tiempo de Jesús, que Jesús cumpliera con las expectativas que ellos tenían. Pero la misión de Jesús es otra. La misión de Jesús viene a ser librar a su pueblo de sus pecados. Esa es la misión de Jesús. ¿Qué viene a ser el pecado? Es la pregunta. El pecado quiere decir no dar en el blanco. Como si estás disparando una flecha, o estás fallando y fallando y fallando, no das en el centro, no dar en el blanco. Y ese es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te presenta todo muy bonito y piensas que vas a ser feliz. Pruebas una cosa, pruebas otra, pruebas aquello y te das cuenta que al final nunca fuiste feliz, nunca le atinaste. Y al contrario, quedaste decepcionado, triste por lo que hiciste. Pensaste que aquello te iba a hacer feliz, que el dinero, que los placeres, que esto, que el otro, y a la mera hora quedaste decepcionado. No diste en el blanco. Y dar en el blanco quiere decir seguir a Jesús, vivir como Él nos pide. Y eso es caminar directo. Entonces, hay tantas distracciones en nuestra sociedad que nos dejan llevar, sobre todo el materialismo, la comodidad, el placer y tantas otras cosas. Para el cristiano siempre la vida viene a ser una vida de entrega, de sacrificio, de buscar el bien de la otra persona, de amar, de servir, de hacer felices a los demás. Esa es la misión del cristiano. A veces es algo que se nos olvida. Y eso es lo que hizo José con María y con Jesús. Siempre cuidó de ellos. Entonces, el santo, decía Santa Teresa, que José el santo más olvidado. Es un gran santo, porque después de María tenemos a José, un gran santo, pero a veces casi nunca le rezamos, nos olvidamos mucho de él. Es la importancia de tener esa devoción también a José. Y nosotros también cuando tenemos que hacer decisiones en la vida, pues es bueno contar con Dios, porque a veces seguimos lo que queremos, lo que pensamos, pero nunca nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga en esta situación, en este caso? Y es bueno hacernos esa pregunta. Y ojalá encontremos siempre esa respuesta de amar y servir a los demás. Eso es lo que hizo José. Y más aún fue lo que hizo Jesús. Entonces Jesús representa esa imagen del Padre, ¿verdad? Cuando Él se encarna, representa la imagen del amor perfecto, del amor incondicional, de aquel que dona su vida para la salvación de nosotros. Es aquel que ha venido, es Dios con nosotros, un Dios cercano, un Dios que camina con nosotros, que ha venido para librarnos de nuestros pecados, es decir, para darnos la felicidad plena. Le pedimos a Dios que siempre tengamos un corazón como el de José, que escuche lo que Dios tiene que decir y que también siempre hagamos lo que Dios quiere de nosotros. Y así sea.